Imaginen un arma que durante siglo y medio fue considerada absolutamente invencible. El mecanismo de muerte perfecto, que destrozó imperios desde Grecia hasta la India. Y ahora imaginen cómo ese mecanismo se convierte en un montón de cuerpos indefensos en tan solo un día de niebla. En esta entrega analizaremos no solo una batalla, sino el colapso de toda una civilización. Descubrirán cómo la arrogancia de los reyes llevó a la carnicería más sangrienta y absurda de la historia antigua, donde sus propios elefantes de guerra y carros falcados comenzaron a aniquilar a sus propios soldados. Revelaremos el secreto de la estafa política más cínica de Roma, cómo se puede comprar a todo un pueblo prometiéndole libertad y apretar la soga sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué el mayor genio de la guerra, Aníbal, cuyo nombre inspiraba terror, terminó siendo un peón en manos de un tirano narcisista y se vio obligado a comandar una flota siendo el rey de la tierra firme? ¿Quién fue ese oficial anónimo que, violando todos los reglamentos y órdenes, cambió por sí solo el curso de la historia, mientras sus generales entraban en pánico? Y qué terrible ironía del destino hizo que dos enemigos jurados murieran el mismo año, traicionados y olvidados. Quédense hasta el final para ver cómo se derrumbaron los colosos con pies de barro, cómo los vencedores organizaron un genocidio en pleno campo de batalla, ignorando las súplicas de piedad, y cómo una sola gota de veneno en un viejo anillo puso fin a la era de los grandes héroes. Esta es la historia de cómo la crueldad flexible venció a la grandeza estática. Imaginen que una pared avanza hacia ustedes, no una metafórica, sino una pared muy real de cuero de buey curtido, bronce y cuerpos humanos. Pero lo más aterrador no son los escudos. Lo más aterrador es lo que sobresale delante de ellos. Un bosque. Un bosque denso y letal de hierro afilado. 6 metros de fresno. La zarisa. No es una lanza. Es, maldita sea, un elemento arquitectónico de la muerte. Están parados en la primera fila y 5 puntas los miran simultáneamente. No pueden alcanzarlos. No pueden desviarlos. Todo lo que pueden hacer es rezar a Marte y esperar a que esta aplanadora con espinas los convierta en polvo sangriento. Así se veía la falange macedonia, el algoritmo ideal de la guerra, la Mona Lisa de la táctica, pintada con la sangre de los enemigos. Durante siglo y medio, esta formación se consideró invulnerable. Era un dogma, un axioma. El sol sale por el este, el agua moja, y la falange macedonia no conoce la derrota en un ataque frontal. Filipo II la inventó. Alejandro Magno con su ayuda conquistó el mundo desde Grecia hasta la India, y sus herederos la convirtieron en un culto. Pero toda perfección tiene un precio, y ese precio es el estancamiento. Miren estas filas. 16 hombres de profundidad. La densidad es tal que sientes la respiración del vecino en tu nuca. Es un monolito, un organismo único. Mientras avanza por un campo llano, es el dios de la guerra. Pero, ¿y si el campo no es llano? ¿Qué pasa si el enemigo no quiere jugar según las reglas y quedarse quieto esperando el golpe? Los reyes macedonios olvidaron hacerse estas preguntas. Ganaron durante tanto tiempo que creyeron en su propia divinidad. Y la historia, como un investigador cínico, no perdona la arrogancia. Al mismo tiempo, en el oeste, al otro lado del mar Adriático, surgía una fuerza de naturaleza muy diferente. Roma. Una república que sobrevivió no gracias al genio de un solo hombre, sino gracias a la obstinada furia de todo un pueblo. La legión romana no era un monolito, era una red neuronal. Miren su formación desde arriba. No es una pared, es un tablero de ajedrez. Manípulos, pequeños destacamentos autónomos separados por huecos. Para un estratega macedonio, esto parece una locura. Agujeros en la formación, los aplastaremos. Pero los romanos no veían en esto una debilidad, sino oxígeno. Estos huecos permitían a la legión respirar, contraerse, estirarse, reemplazar a los combatientes cansados por frescos justo en medio de la matanza. Si la falange era un martillo, pesado y torpe, la legión era un enjambre de avispones. Recuerden lo que escribió Polibio. Él no solo registraba fechas, intentaba entender la física del proceso. Planteaba la pregunta incómoda: ¿por qué la formación que conquistó Asia de repente comenzó a desmoronarse?
La respuesta no está en los músculos, sino en la geometría. El macedonio con la zariza es prisionero de su propia arma. Sus dos manos están ocupadas con el pesado mástil. No tiene escudo para cubrirse, solo una pequeña pelta en el codo. Si el enemigo atraviesa la empalizada de lanzas, el falangita es hombre muerto. Solo tiene una daga con la que apenas se puede cortar pan. Y ahora miren al romano. En la mano derecha, el gladius, una espada corta española. Un instrumento cruel. No se usa para esgrima, se usa para abrir estómagos y apuñalar en la cara. En la izquierda, el scutum, un enorme escudo de cuerpo entero tras el cual uno puede esconderse por completo. El soldado romano es un combatiente individual, no es un engranaje, es una unidad de combate autónoma. Hacia el año 197 a.C., la tensión alcanzó su punto máximo. No era solo una rivalidad territorial, era una batalla de sistemas operativos. La jerarquía rígida contra la adaptabilidad flexible. Los romanos ansiaban sangre, recordaban canas, recordaban cómo Aníbal, usando métodos macedonios, masacró a sus padres y abuelos. El miedo ante el nombre de Macedonia estaba en su subconsciente, pero ese miedo se transformó en una furia fría y calculadora. Tito Quincio Flaminino, un joven cónsul romano, no llevó sus legiones a Grecia de excursión. Iba para demostrar que el viejo mundo estaba muerto, que la era de los héroes había pasado y había llegado la era de los profesionales. Filipo V, rey de Macedonia, miraba esto con la sonrisa burlona de un veterano. Creía en la zariza tanto como nosotros creemos en la gravedad. A sus ojos, los romanos eran bárbaros que simplemente aún no habían entendido su lugar en la cadena alimenticia. Pero no tuvo en cuenta una cosa. La falange requiere condiciones perfectas. Necesita un terreno plano, como una mesa de billar. Necesita flancos abiertos. Necesita que el oponente se asuste. Los romanos no tenían miedo. Estudiaban. Observaban cómo se movía la falange, cómo giraba, cuánto tiempo necesitaba para reorganizar sus filas. Buscaban fallos en este código antiguo. El conflicto de la geometría contra la biología era inevitable. Imaginen este contraste. Por un lado, una estructura matemática impecable, donde cada persona está estrictamente en su lugar, creando una presión irresistible. Por otro, una masa viva y palpitante, capaz de reescribir su táctica bajo una lluvia de flechas. ¿Qué es más fuerte, la piedra o el agua? La piedra es más dura, pero el agua encuentra las grietas. El agua desgasta la piedra. Y la legión romana era esa agua, pesada, oscura, implacable. La cuestión era directa. ¿Quién es el verdadero depredador aquí? ¿Aquel que creó el palo más largo del mundo o aquel que ideó cómo deslizarse por debajo y clavar una hoja en la garganta? En el aire olía a tormenta. Y no me refiero al clima. Era la electricidad estática de la historia. Dos superpotencias iban una hacia la otra como dos locomotoras en la misma vía, sin diplomacia, sin compromisos. Solo el choque del hierro y el crujido de los huesos podían resolver esta disputa. Las apuestas eran más altas que el simple control sobre Grecia. El ganador obtenía el derecho de dictar el futuro de todo el Mediterráneo durante los siglos venideros. El perdedor se iba al basurero de la historia. Los legionarios afilaban sus gladius. Los falangitas pulían el bronce de sus cascos. Cada uno de ellos estaba seguro de tener la razón. Pero la guerra no es un debate en el Senado. Aquí los argumentos se pesan en onzas de plomo y hierro. Y cuando estas dos maquinarias choquen, el mundo se estremecerá. Los viejos dogmas serán probados de la manera más cruel, mediante la práctica del asesinato masivo. Estamos al borde de una grandiosa prueba de choque. Y créanme, los resultados de este experimento sorprenderán a todos, especialmente a aquellos que se creían invencibles. En la niebla de Tesalia ya se escuchan los pasos de miles de soldados marchando hacia su destino. Hacia finales del año 197 a.C., cuando una niebla espesa y pegajosa cubrió las colinas de Tesalia, la naturaleza misma pareció decidir burlarse de los grandes estrategas. Imaginen una mañana en la que el mundo desapareció. No ven ni el sol, ni el horizonte, ni al enemigo. Solo ven la espalda del compañero de enfrente y una bruma blanquecina que se traga los sonidos. No es solo mal tiempo, es el escenario ideal para una catástrofe.
Ni Filipo V ni Tito Quincio Flaminino buscaban batalla ese día. Ambos comandantes se movían a tientas, como boxeadores ciegos en una habitación oscura, tratando de encontrar al rival con los jabs de sus escuadrones de reconocimiento. Nadie en su sano juicio desplegaría una falange en un terreno que los locales llamaban cinocéfalos, cabezas de perro. Miren este paisaje. No es un estadio para un desfile. Es una cresta de colinas empinadas y rocosas, cortadas por barrancos, arbustos y afloramientos rocosos. Para la legión romana, con su estructura celular flexible, esto es solo una molestia. Un legionario puede saltar un arroyo, rodear una roca, reorganizarse sobre la marcha. Para la falange macedonia, es una sentencia de muerte. Recuerden lo que dijimos, la falange es un monolito, un cristal único. Arrojen el cristal sobre las piedras y se romperá. Tan pronto como 16 filas de hombres comienzan a trepar por las laderas, la geometría muere. La formación se rompe. Entre los soldados que deberían estar hombro con hombro, se forman brechas. Y una brecha en la falange es una invitación a la muerte. Pero esa mañana la lógica retrocedió ante el caos. Todo comenzó con una escaramuza ridícula de patrullas. Los recolectores de forraje romanos se toparon con los vigías macedonios. Gritos, choque de espadas, pánico. Los mensajeros volaron a ambos campamentos gritando: «El enemigo está aquí, nos están matando». Y aquí funcionó la niebla de guerra en el sentido más literal. Filipo, acampado en la cresta de las colinas, no veía el panorama completo. Recibía informes fragmentarios. «Estamos haciendo retroceder a los romanos. Están huyendo». Era la trampa de su propia vanidad. Le informaban de una victoria en una pequeña escaramuza, y él lo tomó como una señal de los dioses. El rey creyó que la suerte finalmente le sonreía, y cometió un error fatal. Dio la orden que le costó el imperio: sacar las fuerzas principales del campamento y atacar. Decidió aceptar la batalla en un terreno que mataba a su ejército incluso antes del primer golpe. ¿Fue un gesto de desesperación o de excesiva confianza? Decídanlo ustedes mismos. Pero el hecho es que Filipo comenzó a sacar a su infantería pesada a la cresta. Y aquí comienza el verdadero drama de la desorganización. El ejército no estaba listo. Parte de los soldados aún cocinaba avena, parte buscaba forraje. Filipo pudo reunir y formar solo el ala derecha de su ejército. El ala izquierda, miles de hombres, todavía se arrastraba en algún lugar detrás, estirada en una larga y deforme columna de marcha. Caminaban sin saber que la batalla ya había comenzado. Pero lo que sucedió después hizo que los romanos se helaran. Incluso la mitad de una falange es una fuerza terrible. Filipo encabezó personalmente el ataque del ala derecha. Ocupó la altura. Y cuando las legiones romanas del flanco izquierdo subieron la ladera, una avalancha cayó sobre ellas. El rey ordenó cerrar filas y bajar las arisas. «¡Doble densidad!», gritaba, comprimiendo la formación de modo que los escudos se superponían. Y esa pared viva, erizada de hierro, se lanzó cuesta abajo. La física impuso sus leyes. Una masa fuertemente armada corriendo cuesta abajo posee una energía cinética monstruosa. Los romanos no solo fueron detenidos, fueron barridos. Los derribaban, los atravesaban, los pisoteaban en el barro. Las filas delanteras de legionarios se empalaban en lanzas que ni siquiera podían alcanzar con sus espadas. Sus escudos, los famosos scutum, crujían bajo los golpes de las pesadas arisas. La línea romana se dobló y comenzó a romperse. Los veteranos que habían pasado la guerra con Aníbal retrocedían, incapaces de detener esa aplanadora blindada. Parecía que la pesadilla de Cana se repetía. Parecía que la torpe máquina macedonia simplemente aplastaría, molería a la infantería romana hasta hacerla carne picada y arrojaría los restos colina abajo. Filipo triunfaba. A través de la niebla que se disipaba, veía las espaldas de los enemigos huyendo. Era el momento del triunfo. Había demostrado que la vieja escuela aún estaba viva. Pero la guerra no es un duelo. Mientras en un flanco los macedonios gritaban de alegría, en el otro se desarrollaba una catástrofe. El ala izquierda del ejército macedonio, bajo el mando de Nicanor, finalmente llegó a la cresta de las colinas. ¿Pero en qué estado? Sin aliento, cansados tras el ascenso, salían al campo de batalla no en una formación unida, sino en grupos dispersos. Los comandantes gritaban tratando de formar a los hombres,
Los soldados se empujaban sin entender dónde colocarse. No tuvieron tiempo de desplegar la falange. Eran simplemente una multitud de hombres armados parados en la cima de una colina. Y en ese momento, la niebla se disipó definitivamente. El sol iluminó esta escena surrealista. A la derecha, la formación perfecta y victoriosa de Filipo aplastando a los romanos. A la izquierda, el caos y la confusión de Nicanor. El ejército macedonio resultó estar partido en dos, como un cuerpo donde el brazo derecho es un boxeador musculoso y el izquierdo un látigo paralizado. Tito Quincio Flaminino, al ver esto, comprendió al instante. Era su única oportunidad. No fue a salvar a los que Filipo estaba destrozando. El general romano apostó por la agresión. Lanzó todas sus reservas, el ala derecha de las legiones, los elefantes y la infantería ligera, no en ayuda de sus camaradas moribundos, sino directamente al centro de ese caos en el flanco izquierdo de los macedonios. ¿Alguna vez han visto cómo una manada de lobos se abalanza sobre un rebaño de ovejas que no alcanzó a agruparse? Fue una paliza. Los elefantes romanos, esos tanques antiguos, se estrellaron contra las filas no formadas de los macedonios. La gente volaba aterrorizada hacia los lados, y detrás venían los manípulos. Los legionarios se abrieron paso a tajos entre la multitud de falangitas que ni siquiera habían tenido tiempo de bajar sus largas lanzas. En el combate cuerpo a cuerpo, sin formación, la sarisa es simplemente un palo inútil que estorba para correr. Los gladius comenzaron su sangrienta cosecha. No fue una batalla, fue una masacre de hombres no preparados. La situación en el campo de batalla se volvió paradójica, casi esquizofrénica. En un extremo del campo, Macedonia ganaba la guerra. En el otro, lo perdía todo. La balanza de la historia se congeló en un equilibrio frágil, y nadie, ni una sola persona en ese valle sangriento, sabía hacia qué lado se inclinaría en un minuto. Los romanos retrocedían a la izquierda, los macedonios morían a la derecha. El centro del campo de batalla se convirtió en un vacío, una zona de muerte donde se decidía el destino del Mediterráneo. Y fue precisamente en ese momento, entre el estruendo de la batalla, los gritos de los heridos y las señales de trompeta, que ocurrió un evento que no estaba escrito en ningún manual de táctica. Un evento que demostró la superioridad del sistema de pensamiento romano sobre la instrucción macedonia. Un hombre, cuyo nombre se perdió en los siglos, miró el campo de batalla y tomó una decisión a la que no se habría atrevido ningún soldado del rey. Pero mientras tanto, las legiones del flanco izquierdo seguían retrocediendo bajo la embestida de Filipo, y cada paso atrás los acercaba al borde del abismo. En ese momento, en el flanco izquierdo romano olía a catástrofe. Los veteranos que habían pasado por el infierno de la guerra con Aníbal retrocedían lentamente. Estaban muriendo. La pesada falange macedonia, esa bestia blindada, los aplastaba con su peso insoportable, paso a paso empujando a los legionarios colina abajo. Media hora más de esa presión y la línea romana estallaría. Sería el fin. Filipo V ya veía su victoria. Probablemente ya estaba ideando el texto de su discurso triunfal. Pero justo ahí, en el pico de la tensión, ocurrió un fallo. Un error en el sistema que cambió para siempre el arte de la guerra. La historia no conservó su nombre. Es una de las ironías más crueles de la antigüedad. El hombre que posiblemente ganó la guerra por el dominio del mundo en solitario, quedó para nosotros simplemente como un tribuno militar desconocido. Pero precisamente en este anonimato radica la esencia del poder romano. En el ejército macedonio, el cerebro solo lo tenía el rey. Todos los demás eran solo ejecutores, músculos, tendones. En el ejército romano, el cerebro estaba distribuido por toda la estructura. Y cuando este oficial anónimo, parado en el victorioso flanco derecho de los romanos, miró hacia atrás y vio que sus camaradas a la izquierda estaban pereciendo, no esperó al mensajero del cónsul. No buscó párrafos en el reglamento, simplemente usó la cabeza. Imaginen ese segundo. A su alrededor hay caos, rugido de trompetas, gritos de moribundos. El tribuno ve la espalda de la falange de Filipo. Los macedonios estaban tan entusiasmados golpeando el flanco izquierdo romano que pasaron de largo el centro, dejando expuesta su retaguardia. Fue un error que solo un depredador podría notar. El tribuno toma 20 manípulos. Son unos 2000 combatientes.
Los saca del combate donde ya estaban ganando, los da vuelta y los lleva no en ayuda de los suyos, sino persiguiendo al enemigo. Los lleva a la retaguardia de la falange victoriosa. Fue una decisión tomada en lo que dura un latido, sin reuniones, pura iniciativa destilada. Lo que sucedió después es difícil de llamar batalla. Fue una ejecución. 20 manípulos se estrellaron contra la espalda de la falange macedonia. Y en ese instante, el gran invento de Alejandro Magno se convirtió en la fosa común más grande de la historia. ¿Recuerdan cómo está hecha la falange? Es un bosque de lanzas apuntando hacia adelante. Para sostener las arizas se necesitan 2 manos. Para estar en la formación se necesita el hombro del compañero. El falangita no es un guerrero, es una célula en un organismo. Cuando los romanos golpearon por detrás, ese organismo quedó paralizado. Sientan ese terror. Están parados en la quinta fila. Al frente sus compañeros presionan al enemigo. Escuchan sus gritos de victoria. Y de repente, detrás se oye un crujido y alaridos. Quieren darse la vuelta, pero no pueden. Tienen en las manos un tronco de 6 metros. A la izquierda y a la derecha están sus vecinos, atrapados igual de apretados. Están en una trampa. Ni siquiera pueden soltar la lanza porque está apretada entre las filas. Los legionarios romanos, esos carniceros con espadas cortas, irrumpieron en la retaguardia como zorros en un gallinero. No necesitaban esgrimir. Simplemente apuñalaban en las espaldas desprotegidas, cortaban tendones, golpeaban en los cuellos. Los macedonios no podían resistirse. Es físicamente imposible. La falange no sabe girar 180 grados durante el combate. Está creada para ir solo hacia adelante. El erizo resultó estar indefenso por el lado del vientre. La gran infantería macedonia, orgullo del mundo helenístico, se convirtió en una multitud de gente aterrorizada, esperando su turno para morir. Aquellos que intentaban soltar las arizas y sacar las espadas descubrían que el escudo romano y el gladius en combate cuerpo a cuerpo no dejaban oportunidades a las pequeñas dagas macedonias. Comenzó el pánico. La gente arrojaba las armas y levantaba las manos, señalando la rendición. Pero aquí los romanos mostraron su verdadero rostro. No tomaron prisioneros en los primeros minutos. No entendían el gesto de las manos levantadas o no querían entenderlo. Siguieron cortando hasta que la tierra se empapó de sangre tanto que se volvió resbaladiza para estar de pie. El tribuno no solo detuvo al enemigo, lo aniquiló. El ala derecha de Filipo, que hace un minuto estaba a 5 minutos de ser la ganadora, dejó de existir. Los sobrevivientes huían, arrojando sus famosos escudos con el emblema de la estrella macedonia. Filipo V, viendo esto desde la altura, lo entendió todo al instante. Su mundo se derrumbó. No porque sus soldados fueran cobardes, sino porque su sistema perfecto chocó con una realidad para la que no estaba adaptado. Dio vuelta a su caballo y huyó. Huyó sin mirar atrás, dejando en el campo de batalla 8.000 muertos y 5.000 prisioneros. Dejó allí no solo personas, dejó allí el mito de la invencibilidad de la falange. Cuando el sol comenzó a ponerse tras las colinas de Tesalia, todo había terminado. Los legionarios romanos vagaban entre montañas de cadáveres, rematando a los heridos y recogiendo trofeos. Miraban esas lanzas largas, ahora ridículas, tiradas en el barro, y comprendían. Habían hecho algo imposible. Habían roto la columna vertebral del viejo mundo. El tribuno anónimo, limpiando su espada, miraba la obra de sus manos. No sabía que acababa de demostrar la superioridad de la adaptabilidad sobre el dogma. La batalla de Cinostéfalos terminó con la derrota total de Macedonia. Filipo huyó salvando su vida, pero perdiendo el honor y la corona de hegemón de Grecia. El camino hacia el sur estaba abierto. Las ciudades griegas, que vivieron durante siglos bajo la bota de las guarniciones macedonias, se congelaron esperando. El vacío de poder formado tras la huida del rey comenzó a absorber una nueva fuerza. Roma venció, pero ¿qué traería a cambio? ¿Libertad? ¿O una nueva esclavitud aún más terrible? La respuesta a esta pregunta debía sonar muy pronto, y no en el campo de batalla, sino en un estadio, bajo el rugido de una multitud extasiada. Pero por ahora, sobre el campo de batalla colgaba un pesado silencio, roto solo por los gemidos de los moribundos y el graznido de los cuervos que volaban al festín. La vieja Grecia murió aquí,
en el barro. La nueva era comenzaba con olor a quemado y acero romano. Pasó un año. La sangre en las colinas de Tesalia fue absorbida por la tierra. Los cadáveres se pudrieron y el óxido comenzó a corroer los escudos macedonios abandonados. Pero la historia no tolera pausas, solo cambió de escenario. De los barrancos sucios de Cinocéfalos, nos trasladamos al brillante, ruidoso y abarrotado Corinto. Corre el año 196 a.C., Juegos Sísmicos. No es solo una competencia deportiva, es el Super Bowl político de la antigüedad. Toda Grecia ha venido aquí, miles de personas vestidas con sus mejores túnicas, oliendo a sudor, vino y perfumes baratos, llenaron el estadio. Pero no vinieron a ver a los corredores ni a los luchadores, vinieron para conocer su destino. En el aire flota la tensión, densa como antes de una tormenta. Todos saben, Filipo está derrotado. Sus guarniciones, que durante décadas asfixiaron a las ciudades griegas, se van. Pero, ¿quién vendrá a reemplazarlas? ¿Los romanos? Bárbaros del oeste que no conocen a Homero pero saben matar perfectamente. La gente en las gradas susurra, mirando nerviosamente a los soldados romanos que están en el cordón de seguridad. Nadie cree en milagros. En política no hay milagros, solo hay cambios de dueños. Y entonces sale al centro de la arena un heraldo. Junto a él, Tito Quincio Flaminino. Joven, guapo, con modales griegos. No parece un conquistador rudo, parece una estrella de rock. El heraldo levanta la mano. El silencio cae sobre el estadio al instante, como si alguien hubiera apagado el sonido. Cada palabra que suene ahora valdrá más que 10 legiones. El Senado romano y el cónsul Tito Quincio. La voz del heraldo tiembla por la importancia del momento. Habiendo vencido al rey Filipo y a los macedonios, declaran lo siguiente: Corintios, Focidios, Locrios, habitantes de la isla de Eubea, Magmesios, Tesalios, Perrebos y Aqueos, son a partir de ahora libres. No pagan tributos, no mantienen guarniciones. Viven según sus propias leyes. Un segundo de silencio. La multitud no puede digerir lo escuchado. ¿Libres? ¿Gratis? ¿Sin condiciones? Esto no puede ser. Es alguna broma. Pero luego el sentido de las palabras llega a la conciencia, y el estadio explota. Los historiadores antiguos escriben que el grito fue de tal fuerza que los cuervos que volaban sobre la arena caían muertos, aturdidos por la onda sonora. Imaginen ese rugido. Fue una descarga de adrenalina de toda una nación que vivió siglos con miedo. La gente se volvía loca. Saltaban las vallas, corrían hacia Flaminino. Querían tocarlo, besar el borde de su capa, arrojarle coronas. Al cónsul romano casi lo aplastan en los abrazos de una humanidad agradecida. Lo salvó solo la guardia, que literalmente apartó a la multitud enloquecida de felicidad. Flaminino sonreía. Se bañaba en este amor. Era el Salvador, el Libertador, el nuevo héroe de la Hélade. Y ahora deténganse. Apaguen el sonido de la multitud jubilosa Y miren atentamente el rostro de Flaminino. Ven ese brillo frío en los ojos. Esto no es caridad. Es una operación especial brillante y cínica. Roma acaba de comprar a toda Grecia sin pagar ni un denario. Piénsenlo. ¿Qué es la libertad en el entendimiento de Roma? Es un vacío. Al retirar las guarniciones macedonias, Roma no solo libera las ciudades, crea una zona de amortiguamiento. Las polis griegas dispersas, débiles y eternamente peleadas no representan una amenaza para la República. Ahora son deudores de Roma, le deben su existencia. Esto se llama clientelismo. Flaminino no quitó el collar del cuello de Grecia, simplemente reemplazó la pesada y oxidada cadena de hierro de Macedonia por un hilo de seda fino e invisible. No roza el cuello, parece ingrávido. Pero intenten moverse hacia un lado y entenderán que la seda asfixia mucho más eficazmente que el hierro. Fue una trampa diplomática de nivel genial. Al declarar la libertad, Roma privó a sus enemigos de su carta principal, el odio de la población local. Ahora, cualquiera que vaya contra Roma parecerá no un libertador, sino un tirano que atenta contra la santa independencia de los griegos. Flaminino ganó la guerra sin un solo disparo. Convirtió a Grecia en un protectorado.
obligando a los propios griegos a suplicar por ello. Pero esta brillante medalla tenía un reverso, y muy oscuro. Al irse de Grecia físicamente, retirando las legiones, pero quedándose políticamente, Roma creó una ilusión peligrosa, un vacío de poder. Grecia, embriagada de libertad, de repente entendió que no tenía protector. Filipo derrotado y humillado, encerrado en sus fronteras. Los romanos lejos, al otro lado del mar. Y las ciudades ricas, las rutas comerciales y los puertos estratégicos quedaron sin vigilancia. Para los depredadores más grandes, esto parecía una puerta abierta a la tesorería, como una invitación a cenar. En el este, en la lejana Siria, un hombre observaba atentamente este espectáculo de la liberación. Alguien a quien tales gestos teatrales no impresionaban. Antíoco III. Lo llamaban el Grande, y no sin razón. Restauró el imperio de Alejandro en el este, marchó hasta la India, y ahora sus apetitos crecían cada día. Miraba el mapa y veía lo que la multitud jubilosa en Corinto no veía. Grecia ahora es tierra de nadie. Antíoco era un hombre de la vieja escuela. Creía en la fuerza, en el oro y en los elefantes. Consideraba a los romanos unos advenedizos que simplemente tuvieron suerte. ¿La libertad de Grecia? Pensaba sonriendo en su barba. Excelente. Significa que Grecia es libre para que yo pueda conquistarla. Las ambiciones del rey de reyes se hinchaban como velas al viento, pero necesitaba un plan. Necesitaba a alguien que supiera cómo matar romanos. Alguien que supiera romper su orden de ajedrez. Y el destino, como burlándose de la paz en Apamea, le hizo un regalo. A su corte, escondiéndose de los sabuesos romanos, llegó un fugitivo. Un hombre sin patria, sin ejército, pero con un nombre que hacía que las madres romanas asustaran a sus hijos en la cuna. La mente más peligrosa de su generación, Aníbal Barca. Dos gigantes se encontraron. Uno, con recursos ilimitados y un ejército capaz de beberse los ríos. Otro, con una sed insaciable de venganza y un cerebro táctico genial. Esta alianza podía poner el mundo patas arriba. Parecía que el rompecabezas encajaba perfectamente, pero la historia les tenía preparada una broma pesada. En una habitación había demasiada genialidad y muy poco sentido común. Imaginen una habitación donde hay menos aire que ambiciones. Éfeso, palacio de los Seleucidas. Aquí, entre seda, oro y el olor empalagoso del incienso, se decidía el destino del mundo. Pero no se decidía en los mapas del Estado Mayor, sino en los espejos turbios de la vanidad humana. En el trono se sienta Antíoco III. Lo llaman el Grande. Y él realmente cree en ese adjetivo. Restauró el imperio de Alejandro en el oriente, marchó con el ejército hasta la misma India, sus elefantes pisotearon las tierras de Bactria. Se considera un elegido, una nueva deidad de la guerra. Para él, Roma es solo una banda de advenedizos, bárbaros del oeste que tropezaron accidentalmente con la grandeza y aún no han entendido con quién se han metido. En esta jaula dorada, entra un hombre cuyo nombre hace que los senadores romanos se despierten sudando frío. Aníbal Barca. Ha envejecido, ha perdido un ojo, está huyendo. Roma ha declarado su caza, y Cartago, su ciudad natal, traicionó a su mejor hijo para no enfadar a los nuevos dueños del mundo. Aníbal ahora es un exiliado, un lobo solitario que llega a una manada de chacales. Pero su cerebro sigue siendo el arma más peligrosa de la antigüedad. Es una ojiva nuclear que busca medios de transporte. La reunión de estas dos personas debía ser una pesadilla para Roma. Imaginen este potencial. Los recursos del imperio más rico del Oriente bajo el mando del genio táctico de Aníbal. Era la tormenta perfecta. Una alianza que podía borrar a la República de la faz de la tierra. Aníbal no pierde el tiempo en adulaciones. Se acerca a la mesa y pone la mano sobre el mapa. No sobre Grecia, no. Su dedo señala a Italia. Denme 10.000 de infantería y 1.000 de caballería, dice con una voz en la que suena el rechinar del hierro. Denme una flota, desembarcaré en África, levantaré a Cartago y luego golpearé en el mismo corazón. A Roma solo se le puede vencer en Italia. Los italianos nos darán soldados para matar romanos. El plan era impecable. Aníbal conocía la psicología del enemigo. Sabía que Roma es fuerte por su sistema de alianzas
y si se golpea ese cimiento, el edificio se derrumba. Le proponía a Antíoco una estrategia de guerra relámpago. Mientras los romanos estuvieran ocupados en Grecia, se abriría un segundo frente en su casa. Era una estrategia dictada por el cálculo frío y la experiencia de 15 años de guerra en territorio enemigo. Pero Antíoco no escuchaba la estrategia, escuchaba la voz de su envidia. El rey de reyes miraba a este púnico tuerto y no veía a un aliado, sino a un competidor. En la cabeza de Antíoco giraba un pensamiento venenoso y pegajoso. Si Aníbal desembarca en Italia y gana, ¿quién será el triunfador? ¿De quién cantarán canciones? ¿Del rey que dio el dinero o del general que dirigió las tropas? Antíoco no quería compartir la gloria. Era un narcisista enamorado de su reflejo en la historia. No necesitaba una victoria efectiva, necesitaba su victoria, hermosa, teatral. El rey rechaza el plan de invasión a Italia. Mira a Aníbal por encima del hombro, como un amo mira a un sirviente contratado. «Serás útil», dice, «pero la guerra es asunto de reyes». Fue el momento en que el orgullo firmó la sentencia de muerte de todo un imperio. Antíoco decide que él mismo dirigirá el ejército, y no a Italia, sino a Grecia. Quiere ser el libertador de la Hélade. Quiere entrar en Atenas en un caballo blanco bajo una lluvia de pétalos de flores. Elige el camino de menor resistencia, el camino de los desfiles, no de las batallas. Aníbal, este genio trágico, lo entiende todo. Ve cómo Antíoco, cegado por su propio resplandor, camina directo a la trampa. Hay una leyenda de que una vez Antíoco le mostró a Aníbal su gigantesco ejército, brillando con oro y plata, y le preguntó: ¿crees que esto será suficiente para los romanos? Aníbal, con su habitual ironía asesina, respondió: creo que será suficiente, aunque los romanos son muy codiciosos. Quería decir que sería suficiente como botín, pero no como fuerza militar. Fue una tragedia clásica de incomprensión de la naturaleza de la guerra. Antíoco pensaba que la guerra es aritmética. Quien tiene más soldados y oro tiene la razón. Aníbal sabía que la guerra es matemática superior del espíritu y la maniobra. A la legión romana no se le puede apedrear con dinero. No se le puede asustar con ropas coloridas. Hay que romperla, larga y dolorosamente, arrancando trozos de carne. Antíoco no estaba listo para esto. Era un rey de salón, acostumbrado a que los enemigos huyeran con solo ver sus elefantes. A Aníbal lo apartaron a un lado. Al mayor comandante de la época le dieron el mando de un puñado de barcos. Lo hicieron almirante, aunque era el rey de la tierra firme. Es como usar un microscopio para clavar clavos. Antíoco temía que el genio del cartaginés eclipsara su propia grandeza. Por eso prefirió perder pero seguir siendo el jefe, que ganar pero compartir el éxito. Hacia el otoño del año 192 a.C., Antíoco cruza a Grecia. Lleva consigo ridículamente pocas fuerzas, solo 10.000 hombres y 6 elefantes. ¿Por qué tan pocos? Porque creía en su propaganda. Pensaba que tan pronto como su pie tocara tierra griega, todas las polis se levantarían contra Roma y le traerían las llaves de las ciudades. Pensaba que su nombre era un hechizo mágico. ¡Qué error monstruoso! Los griegos tal vez no amaban a los romanos, pero no eran idiotas. Veían el pequeño ejército de Antíoco y comprendían: este rey es un farol. Nadie tenía prisa por morir por un hombre que no se molestó en traer suficientes soldados para su propia defensa. En lugar de una marcha triunfal, Antíoco recibió una recepción fría y puertas cerradas. Se quedó atascado en Grecia central, perdiendo el tiempo en banquetes interminables y casándose con una joven griega, mientras la maquinaria militar romana, lenta, chirriante, pero inevitablemente, comenzaba a girar sus volantes. El Senado en Roma no se reía de la estupidez del rey. El Senado actuaba. Las legiones ya se embarcaban en Brindisi. Aníbal miraba esto y callaba. Sus consejos fueron rechazados. Su talento fue tirado a la basura. Solo le quedaba observar cómo la historia, como un mal director, repetía el mismo guión. Antíoco llevó a su ejército a un lugar cuyo nombre causaba temor a cualquiera que hubiera leído a Heródoto. Decidió tomar la defensa en las Termópilas.
El rey pensaba que, parándose donde una vez estuvieron los 300 espartanos, obtendría automáticamente su gloria y su suerte. No sabía que los romanos también leían libros de historia, y los leían mucho más atentamente. En el desfiladero de las Termópilas se preparaba el escenario para una de las farsas más humillantes de la historia militar. 11 años después de la victoria sobre Aníbal, la historia decidió jugar una broma pesada a la humanidad y organizó una sesión de grandioso déjà vu. Lugar de la acción: las Termópilas. Puertas calientes. Una estrecha franja de tierra entre acantilados verticales y el mar, donde el aire siempre huele a azufre de las fuentes termales y a sangre de guerras interminables. Antíoco III trajo aquí su ejército en la primavera del año 191 a.C. Miró estos acantilados y decidió que había encontrado la posición ideal. Se sentía un nuevo Leónidas. En su cabeza ya sonaban los hexámetros heroicos de futuros poemas. El rey ordenó excavar el paso, construir un terraplén, y se puso a esperar, seguro de que la geografía misma lo protegería de las legiones romanas. Fue un error clásico de aficionado que leyó libros pero no entendió su esencia. Antíoco veía en las Termópilas una fortaleza inexpugnable. Los romanos veían en ellas simplemente un problema de ingeniería. Contra el rey salieron dos hombres que encarnaban la esencia misma de la eficiencia romana. El cónsul Manio Acilio Glabrión, un profesional duro, desprovisto de sentimentalismos, y su tribuno militar, Marco Porcio Catón. Recuerden este nombre: Catón. Pelirrojo, de ojos azules, fanático de las viejas costumbres, que odiaba el lujo griego, la filosofía griega y en general todo lo que no oliera a sudor y tierra itálica. Para él, esta campaña no era simplemente una guerra, era una cruzada contra el afeminamiento oriental. Los romanos se acercaron a las Termópilas y vieron el muro. Antíoco se atrincheró a conciencia. Su falange estaba detrás del terraplén, y en los muros se ubicaron arqueros y honderos. ¿Atacar de frente? Es un suicidio. Pero Glabrión era romano. Si la orden dice tomar, él tomará, incluso si tiene que alfombrar el camino con los cuerpos de sus propios soldados. Y comenzó el asalto. Fue una carnicería sangrienta y sin sentido a primera vista. Los legionarios iban al terraplén, los cubrían con una lluvia de flechas y piedras, retrocedían, se reagrupaban y volvían a ir hacia adelante. Antíoco, observando esto desde su puesto de mando, probablemente se frotaba las manos. Todo iba según su guión. Los romanos se rompían la frente contra su defensa como olas contra las rocas. Pero mientras Glabrión jugaba el papel de martillo de distracción, Catón se convirtió en una daga invisible. Los romanos conocían perfectamente la historia del rey Leónidas y los 300 espartanos. Pero a diferencia de Antíoco, recordaban no solo el heroísmo, sino también la traición. Aquel sendero secreto de cabras por el que los persas rodearon a los espartanos. Catón razonó cínicamente: si la montaña no se puede atravesar, hay que rodearla. Por la noche, llevando consigo un destacamento selecto, comenzó el ascenso al monte Calídromo. Imaginen esta marcha nocturna. No es un paseo por el parque, es trepar por rocas afiladas en la oscuridad total. Bajo los pies se desmorona la grava, las ramas golpean la cara. Cada paso en falso es una caída al abismo. Los guías perdieron el camino. Los soldados comenzaron a murmurar. Parecía que la naturaleza misma estaba en su contra. Pero Catón, ese hombre de hierro, iba personalmente al frente, arrastrando a los combatientes cansados a las cornisas. Caminaban orientándose por las estrellas y el instinto animal de su comandante. No buscaban la gloria, buscaban la garganta del enemigo. Antíoco no era idiota, sabía del sendero. Puso allí guardia, 2000 etolios, sus aliados. Pero los etolios cometieron el mismo error que el rey. Decidieron que los romanos no subirían a las montañas de noche. Dormían o estaban sentados despreocupadamente junto a las fogatas, seguros de su seguridad. Cuando al amanecer en la niebla matutina, de detrás de las rocas surgieron repentinamente los legionarios de Catón, los etolios ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué sucedió. Una escaramuza corta y brutal. Los romanos simplemente los barrieron de la cima, como una avalancha barre árboles. El camino a la retaguardia estaba abierto. Abajo, en el desfiladero, la batalla estaba en pleno apogeo.
La falange de Antíoco repelía con éxito otro ataque de Glabrión. El rey ya se preparaba para celebrar la victoria, y de repente, ruido detrás. Un grito que comienza en las filas traseras y rueda hacia adelante como una ola de terror. Los soldados se giran y ven una imagen de pesadilla. Por la ladera de la montaña, directo a su retaguardia, baja un destacamento romano. Fresco, furioso, sediento de sangre. Catón llevaba a sus hombres cuesta abajo no al paso, sino corriendo, usando la inercia del descenso para reforzar el golpe. En ese momento la historia dejó de ser una tragedia y se convirtió en una farsa. Los 300 espartanos de Leónidas, al verse rodeados, se quedaron a morir para cubrir la retirada del ejército griego. Se convirtieron en leyenda. Antíoco III, al verse rodeado, se convirtió en el hazmerreír. Tan pronto como vio a los romanos en su retaguardia, toda su arrogancia, toda su grandeza de rey de reyes se evaporaron. Comenzó el pánico. No fue una retirada táctica, fue una huida animal. La falange, atrapada por dos lados, Glabrión por el frente y Catón por la retaguardia, se desmoronó. El gran ejército se convirtió en un rebaño de ovejas aterrorizadas, corriendo de un lado a otro en un estrecho saco de piedra. Los romanos irrumpieron en el campamento de Antíoco. La masacre fue monstruosa. De todo el ejército del rey, solo logró salvarse un puñado de jinetes que rodeaban al propio Antíoco. Él corría lejos de las Termópilas, sin mirar atrás, derribando en el camino a sus propios soldados. Su cara estaba partida por una piedra, los dientes rotos, la hermosa túnica rasgada. El nuevo Leónidas huyó tan rápido que adelantó a sus propias noticias. Los romanos estaban en el campo de batalla, cubierto de cadáveres en ropas orientales, y se reían. Era una risa malvada y triunfante de vencedores que acababan de desacreditar otro mito. Demostraron al mundo entero: la historia no se repite por sí sola. La crean las personas. Y si uno aprende de los errores del pasado y el segundo simplemente copia la forma externa, al segundo le espera la catástrofe. La batalla de las Termópilas del año 191 se convirtió en la tumba de la reputación de Antíoco. No perdió solo un ejército, perdió la cara. Grecia estaba perdida para él para siempre. El rey huyó a través del mar a Éfeso, esperando que los romanos se detuvieran en la orilla. Ingenuo. Despertó a la bestia, y la bestia olió sangre. Al Senado romano ya no le interesaba simplemente la defensa de Grecia. Ahora se trataba de castigo. Catón, limpiando su espada de sangre tolia, miraba hacia el este, hacia donde al otro lado del mar yacía la rica, gorda y engreída Asia. La maquinaria de guerra romana cambió de marcha. Las Termópilas fueron solo la puerta que derribaron de una patada. Ahora había que entrar en la casa y destrozar todo allí. Y en algún lugar del puerto, mirando el vergonzoso regreso del rey, estaba Aníbal. No dijo ni una palabra. Su único ojo miraba al horizonte con melancolía y comprensión. Sabía lo que pasaría después. Conocía a los romanos mejor que nadie. Vendrán aquí. No se les puede detener con el mar. Y la siguiente batalla no será por el honor, sino por la supervivencia. La farsa terminó. Comenzaba la verdadera tragedia de la caída del gran imperio de los Seleucidas. La guerra es un virus. Muta, cambia de forma y salta cualquier barrera de cuarentena. Después de la vergüenza en las Termópilas, el conflicto no se calmó. Simplemente cambió de estado de agregación. De la tierra firme fluyó al agua inestable y poco confiable. Roma entendió. Para rematar a la bestia en su guarida, hay que cruzar el mar Egeo. Pero el mar no es tierra firme. Aquí la legión es impotente. Aquí gobiernan la madera embreada, el viento y la geometría de las velas. Y fue precisamente aquí, entre salpicaduras saladas y el crujido de mástiles, donde se desarrolló uno de los actos más trágicos de este drama, el acto de humillación del mayor genio de la época. Miren el puente de mando de la flota siria. ¿A quién ven allí? No es un marinero nato, nacido con sal marina en las venas. Es Aníbal Barca, el hombre que obligó a los Alpes a arrodillarse, el hombre cuya caballería reescribió los libros de táctica en Canas. Ahora está parado en la cubierta, mirando el horizonte, y tiene náuseas. No por el mareo, sino por lo absurdo de la situación. Antíoco III, en su infinita sabiduría, confió al mejor general terrestre del mundo el mando de la flota.
Es como obligar a Miguel Ángel a cavar zanjas. Aníbal debía llevar la escuadra fenicia a reunirse con las fuerzas principales del rey, pero los rodios le cerraron el paso. Rodas en ese tiempo eran las fuerzas especiales navales de la antigüedad. Sus capitanes conocían cada banco de arena en el mar Egeo. Sus barcos eran más rápidos que el pensamiento, y las tripulaciones trabajaban como un mecanismo de reloj único. Aníbal comprendía: es el fin. Tenía más barcos, pero no tenía calidad. Sus tripulaciones sirias y fenicias fueron reclutadas de campesinos y comerciantes de ayer. Temían al mar, temían a los romanos, temían a todo. La batalla de Eurimedonte se convirtió no en un combate, sino en una matanza de bebés. El gran táctico intentó maniobrar, intentó crear trampas, pero sus barcos torpes y pesados simplemente no podían seguir el ritmo de los ágiles trirremes de los rodios. Imaginen la amargura de este momento. Aníbal veía cómo su flota se desmoronaba en pedazos. Veía cómo los barcos rodios perforaban los costados de sus naves con espolones de bronce, enviando a la gente a alimentar a los peces. Y no podía hacer nada. Ninguna maniobra genial salva si tus herramientas están rotas. Aníbal sufrió una derrota. El hombre que durante años llevó de la nariz a todas las legiones romanas en Italia fue vencido por un puñado de comerciantes isleños. Se retiró, conservando la vida, pero perdiendo los restos de su aura de invencibilidad. El gran león fue arrojado al agua, donde lo picotearon las gaviotas. La historia parecía decirle: tu tiempo se acabó, viejo, aquí eres un extraño. Pero si el destino de Aníbal causa compasión, el destino de otro gigante del pasado causa estupor. Trasladémonos al norte, a Macedonia. Mientras en el mar ardían los barcos, en tierra ocurría algo que no cabía en la cabeza. El ejército romano se preparaba para el salto a Asia. Necesitaba pasar por los Balcanes, por las tierras de su viejo enemigo, Filipo V. El mismo Filipo cuya falange molieron en Cinocéfalos. La lógica sugería que el rey macedonio debía golpear a los romanos por la espalda, cortar el suministro, Organizar una guerra de guerrillas. Vengarse. En cambio, vemos una imagen de sumisión total y absoluta. Filipo V recibe personalmente a los cónsules romanos. No solo los deja pasar, se convierte en su principal logista. El rey de Macedonia, heredero de Alejandro, se convirtió en intendente del Estado Mayor romano. Ordenó pavimentar los caminos para que las delicadas sandalias romanas no se atascaran en el barro. Tendió puentes sobre ríos de montaña turbulentos para que las legiones no se mojaran los pies. Abrió sus graneros reales y sacó miles de medidas de grano para alimentar a los soldados que mataban a sus súbditos hace solo unos años. Fue la acrobacia máxima del cinismo político y la humillación humana. Filipo cabalgaba personalmente frente a la columna de tropas romanas, verificando si todo estaba listo para su paso. ¿Por qué lo hacía? ¿Miedo? Indudablemente, pero también un cálculo frío. Filipo odiaba a Antíoco. Recordaba cómo el rey sirio no acudió en su ayuda cuando Macedonia ardía. Ahora Filipo, con sombría satisfacción, ayudaba a los romanos a afilar el cuchillo para la garganta de su ex aliado. Que los romanos se coman a Antíoco, pensaba, mirando las filas interminables de legionarios marchando por sus caminos. Al menos yo seré el último al que se coman. Miren esta escena con los ojos de un simple campesino macedonio. Ayer estos romanos quemaban tus campos. Hoy tu rey les hace reverencias y les sirve vino. Los viejos lobos que mantenían al mundo con miedo se convirtieron en perros obedientes del nuevo imperio. Aníbal, un almirante fracasado huyendo de comerciantes rodios. Filipo, un capataz en obras viales para un cónsul romano. Roma no solo vencía a sus enemigos en el campo de batalla, rompía sus almas, convertía leyendas en hazmerreír, obligando a grandes reyes y comandantes a servir como engranajes en su gigantesca máquina de conquista. Y el ejército romano iba hacia el este. Ya no era esa chusma de milicias que alguna vez temblaba al ver elefantes. Era una máquina de matar profesional, templada en batallas, alimentada, vestida y segura de su derecho a poseer el mundo. Al frente de este ejército iban dos hermanos, Lucio Cornelio Cipión, el comandante formal, y su hermano, Publio Cornelio Cipión el africano. El mismo hombre que venció a Aníbal en Sama. El vencedor de Aníbal iba a rematar a Antíoco y le ayudaba en esto el humillado Filipo.
El círculo se cerró. Las legiones se acercaron al Helesponto. Un estrecho separaba a Europa de Asia. Era un Rubicón de escala mundial. Al cruzarlo, Roma dejaba de ser simplemente una fuerte potencia regional. Se convertía en un imperio mundial. Antíoco, en pánico, intentó proponer la paz, pero era tarde. La diplomacia terminó donde comenzaron los caminos romanos construidos por manos macedonias. El volante de la guerra giró a tal velocidad que solo una gran sangre podía detenerlo. Mucha sangre. En el aire flotaba el presentimiento de algo grandioso y terrible. Asia, rica, blanda, llena de oro y orgullo, yacía ante las legiones como un animal de sacrificio. Los escipiones miraban esa orilla no como invitados, sino como dueños que venían a cobrar deudas. El viejo mundo vivía sus últimos días. La era de los líderes carismáticos terminaba. Llegaba la era del sistema, despiadada y eficiente, como un golpe de gladius bajo las costillas. Y nadie, ni dioses ni héroes, podían impedirlo. Las legiones pisaron tierra de Asia. Sientan cómo cambió el aire. Ya no es la húmeda y habitual Europa. Aquí el viento lleva olor a especias, arena caliente y un lujo ajeno y antiguo. Para el soldado romano era una marcha al fin del mundo. Cruzaron el Helesponto, esa misma línea donde terminaba el mundo civilizado y comenzaba el cuento de riquezas incalculables. Pero los romanos no vinieron aquí como turistas. Vinieron como alguaciles judiciales, listos para embargar los bienes del deudor. Y ese deudor era el mayor imperio del Oriente. Al frente de esta expedición punitiva estaban dos hombres cuyo solo apellido hacía que los reyes tragaran saliva nerviosamente: los Escipiones. Oficialmente el ejército lo comandaba Lucio Cornelio Escipión, un servidor fuerte, confiable, pero no brillante. Pero a su lado, en la sombra de la tienda del comandante, se encontraba el verdadero arquitecto de la ira romana, su hermano menor, Publio Cornelio Escipión el Africano, una leyenda viva, el hombre que rompió la columna vertebral a Aníbal en Sama. Su presencia en el campamento actuaba en los soldados como una droga. Si el vencedor de Aníbal está con nosotros, ¿quién puede detenernos? ¿Algún reyezuelo con pantalones de seda? No me hagan reír. Antíoco III, observando el avance de esta serpiente de hierro hacia el interior de sus dominios, comenzó a entrar en pánico. Su bravuconería se evaporó junto con la niebla matutina. Comprendió que había cometido un error fatal al subestimar a estos bárbaros. El rey decidió que era hora de lo que en el Oriente sabían hacer mejor: negociar. Envió a los escipiones a su mejor diplomático, con una propuesta que pensaba era imposible rechazar. Imaginen esta escena: la tienda del comandante romano. Un ambiente simple y severo, nada de oro, solo cuero gastado y armas. El embajador de Antíoco, Heráclides, despliega un mapa ante los hermanos. Habla suave, insinuante, como un comerciante experimentado en el bazar. El gran rey Antíoco, comienza, desea la paz. Reconoce que estaba equivocado. Está listo para irse de Europa. Les entregará todas las ciudades griegas en Asia. Pagará la mitad de los gastos de esta guerra. Y, en señal de respeto personal, les devolverá a su hijo, cautivo nuestro, sin rescate. Era una propuesta colosal. Antíoco entregaba medio reino. De hecho, reconocía la derrota sin siquiera haber entrado en la batalla general. Cualquier otro pueblo, cualquier otro gobernante, habría tomado el dinero, firmado la paz y vuelto a casa a celebrar el triunfo. Era lógico, era rentable. Pero el embajador cometió un error. Pensaba que hablaba con personas, y hablaba con Roma. Escipión el Africano, incluso enfermo, incluso acostado en un catre de campaña, irradiaba tal seguridad gélida que al embajador le dio frío en un día caluroso. La respuesta del romano entró en la historia como un modelo de arrogancia política. «Llegaste demasiado tarde», dijo Escipión, mirando al embajador como a un insecto. «Cuando estábamos en Europa tenía sentido. Ahora estamos aquí. Estamos en tu garganta. Roma no negocia por lo que ya le pertenece por derecho de fuerza». El ultimátum de los Escipiones fue simple y cruel, como un golpe de martillo. Nada de mitades, nada de compromisos, capitulación total. Antíoco debe pagar todos los gastos.
Antíoco debe irse más allá de las montañas Tauro, es decir, en esencia, liquidar su imperio como potencia mediterránea. Y lo más importante, Roma exigía la entrega de Aníbal. «Dile a tu rey», agregó Escipión, «que debe prepararse no para negociaciones, sino para la guerra. No aceptaremos nada más que su destrucción total como amenaza». Fue un shock. Los romanos rechazaron una paz que les habría traído todo lo que querían sin una sola gota de sangre. ¿Por qué? Porque en el sistema operativo romano no existía el concepto de socio igualitario. Solo había amos y esclavos, amigos y enemigos. Aceptar las condiciones de Antíoco habría significado reconocerlo como igual, reconocer que con Roma se puede negociar si se ofrece un buen precio. Los escipiones no podían permitir eso. Ya no era política. Era, perdonen el término moderno, una guerra de principios. Roma debía mostrar a todo el mundo: si levantan la mano contra la República, no podrán comprar su salida. Morirán. El conflicto pasó de la fase de disputa territorial a la fase de guerra existencial. Guerra de exterminio. Los romanos acorralaban conscientemente a la rata en un rincón, sin dejarle salida. Sabían lo que hacían. Provocaban a Antíoco a un paso desesperado. No necesitaban un papel con un sello. Necesitaban un campo sembrado de cadáveres enemigos. Necesitaban una ejecución demostrativa de una gran potencia para que en los próximos 100 años nadie se atreviera siquiera a mirar mal hacia Italia. Antíoco, al recibir la respuesta, cayó en una furia de desesperación. ¿Quieren todo?, gritaba a sus generales. Pues bien, que intenten tomarlo con la espada. No le quedó opción. La diplomacia murió. El sentido común murió. Solo quedó la desnuda y terrible matemática de la guerra. El rey comenzó a reunir todo lo que tenía. Concentraba tropas de todos los rincones de su inmenso imperio. Parecía una invasión bíblica. Escitas, capadocios, gálatas, árabes en camellos, elefantes indios, jinetes blindados catafractos, carros falcados. Todo el exotismo del oriente afluía a un solo punto. Era un ejército monstruoso, 70.000 hombres. Una máquina variopinta, multilingüe y voluminosa, brillando con oro y acero. Antíoco decidió aplastar a los romanos con números. Decidió darles un espectáculo. Mostrarles un poder que el mundo occidental no había visto. El lugar de encuentro fue designado cerca de la ciudad de Magnesia. Los romanos iban a la batalla en completo silencio. Eran la mitad. No tenían elefantes, o mejor dicho, los tenían, pero un puñado miserable de africanos que temían a las enormes bestias indias de Antíoco. No tenían carros. Solo tenían disciplina, scutum, gladius y una confianza absoluta y fanática en que eran una raza superior de guerreros. No temían a esa horda. Para un legionario, una multitud de enemigos significaba solo una cosa: será difícil fallar. La noche antes de la batalla fue oscura y fría. En el campamento de Antíoco tronaban los tambores, los sacerdotes hacían sacrificios, los soldados rezaban a 100 dioses diferentes en 20 idiomas. En el campamento romano solo se escuchaba el rechinar de las piedras de afilar. Los legionarios afilaban las hojas. Sabían que mañana les esperaba un trabajo duro, no una hazaña, no una aventura, sino precisamente trabajo. El trabajo duro y sucio de un carnicero. Escipión, Lucio, ya que el africano se quedó en la retaguardia por enfermedad, pero su espíritu estaba con el ejército, dio una orden simple: no perseguir el botín, matar. Matar hasta que el enemigo deje de moverse. El día de mañana debía poner punto final a la disputa de civilizaciones. Magnesia esperaba su sangrienta cosecha. Una mañana brumosa bajo Magnesia. Otra vez esa maldita niebla. Como si el destino mismo le insinuara a Antíoco: vas hacia la nada. Esta vez la bruma ocultaba no colinas, sino una llanura gigantesca, en la que se formó el ejército más variopinto, grotesco y grande que había visto este siglo. 70.000 hombres. Si se miraba desde arriba, recordaba una colcha de retazos cosida por un sastre loco. Aquí había mercenarios gálatas con cuerpos pintados, arqueros cretenses, caballería meda, jinetes árabes en camellos cuyo hedor asustaba a los caballos, y el orgullo de Antíoco, catafractos blindados de pies a cabeza. Era una exposición de logros de la economía militar oriental.
Pero en el centro de todo este esplendor había un anacronismo: 16.000 falangitas. Otra vez este bloque de hormigón torpe, que Antíoco, por alguna razón absurda, decidió reforzar con elefantes, colocándolos en los huecos entre los destacamentos. Los romanos, parados enfrente, se veían pobres en comparación. 30.000 combatientes. Nada exótico. Solo filas aburridas e idénticas de infantería itálica y aliados de Pérgamo. Pero en esta monotonía gris se escondía una eficiencia aterradora. Los romanos miraban al gigantesco ejército enemigo no como una amenaza, sino como un problema de logística. ¿Cómo vamos a enterrar tantos cuerpos? La mañana comenzó no con reconocimiento, sino con un intento de terror psicológico. Antíoco decidió jugar su carta de triunfo en los primeros minutos. Carros falcados. Imaginen este mecanismo. No es transporte. Es una cortadora de césped para infantería. A los ejes de las ruedas hay unidas cuchillas de 1 metro, afiladas como navajas. Cuando un cuarteto de caballos acelera esta construcción, se convierte en un proyectil capaz de cortar a una persona por la mitad. El cálculo de Antíoco era simple: lanzar los carros al flanco izquierdo de los romanos, cortarlos como salchichas, sembrar el pánico y luego rematar con los catafractos. Esto funcionaba contra tribus indisciplinadas, pero los romanos son ingenieros de la guerra. Conocían las características táctico-técnicas de esta arma. El carro tiene un defecto fatal. Para que mate, los caballos deben galopar recto. Y el caballo es un animal inteligente. No le gusta correr hacia una pared de lanzas. Tan pronto como los carros arrancaron hacia adelante levantando nubes de polvo, los romanos no formaron la tortuga. Hicieron lo que los conductores no esperaban. Al frente salieron los vélites, infantería ligera, francotiradores de la antigüedad, honderos y arqueros. No apuntaban a las personas, apuntaban a los caballos. Una lluvia de piedras y flechas cayó sobre los animales. ¿Alguna vez han visto cómo se comporta un caballo al que se le clava un dardo en la grupa? Se vuelve loco. Olvida las órdenes. La formación de carros se rompió sin llegar a las filas romanas ni a 100 metros. Y luego funcionó la física del caos. Los animales enloquecidos por el dolor dieron la vuelta. Hacia donde era seguro. Hacia atrás. Hacia sus propias tropas. Los carros falcados a toda velocidad se estrellaron contra la caballería de élite de Antíoco y su cuerpo de camellos. Fue una escena de pesadilla. Las cuchillas destinadas a las piernas romanas destrozaban las patas de los caballos y camellos sirios. Los propios mataban a los propios. Gritos de hombres, rugidos de animales, crujido de huesos. El flanco izquierdo del ejército de Antíoco dejó de existir incluso antes de entrar en combate. Se convirtió en carne picada. Los romanos ni siquiera tuvieron que hacer nada. Simplemente se pararon y miraron cómo la maquinaria militar oriental se devoraba a sí misma. Pero eso fue solo el comienzo. Al ver que el flanco enemigo estaba en caos, la caballería romana golpeó en la brecha. Los catafractos, jinetes pesados y torpes, forrados en hierro, no podían maniobrar en ese amontonamiento. Los derribaban de los caballos y ellos, como tortugas volteadas, no podían levantarse bajo el peso de su propia armadura. Los legionarios los remataban con golpes de dagas en las ranuras de los ojos de los cascos. Mientras tanto, en el centro estaba la falange, y fue una tragedia de la estática. 16.000 hombres con zarizas. Estaban listos para un golpe frontal. Esperaban que los romanos, como bárbaros estúpidos, se lanzaran sobre sus lanzas. Pero los romanos no tenían prisa. ¿Para qué? Veían que la falange estaba encerrada. Por un lado, el caos de su propia caballería. Por el otro, sus propios elefantes. Los legionarios romanos se acercaron a distancia de lanzamiento de pilum y comenzaron un fusilamiento metódico. Los pesados dardos atravesaban los escudos, cosían a los falangitas de a dos. Y luego sucedió lo que enterró definitivamente las esperanzas de Antíoco: los elefantes. Estos tanques de la antigüedad son buenos solo cuando van hacia adelante. Pero cuando en la tierna piel de la trompa se clavan los dardos romanos, el elefante se convierte en una montaña de carne loca. Los animales que estaban en los huecos de la falange entraron en pánico. Comenzaron a pisotear a los suyos. Los falangitas, atrapados en la densa formación, no podían dispersarse. Morían bajo los pies de sus propios aliados. La formación se desmoronó.
El bosque de lanzas se convirtió en leña caída. Y entonces la legión pasó al modo trituradora de carne. Los romanos desenvainaron los gladius y entraron en las brechas. No fue una batalla de iguales. Fue el trabajo de un carnicero en un matadero. Los falangitas, que arrojaron las arisas, intentaban defenderse con espadas pequeñas, pero contra el escudo romano y el golpe punzante no tenían oportunidad. Los romanos iban hacia adelante, pasando sobre montañas de cuerpos, trabajando con las espadas como máquinas de coser. Arriba abajo, estocada paso, estocada paso. Muerte disciplinada. Antíoco en ese momento se encontraba en el otro extremo del campo, en su flanco derecho. Ironía del destino. Allí estaba ganando. Hizo retroceder a los romanos hacia el campamento. Pensaba que estaba ganando la batalla. Nadie le dijo que su flanco izquierdo ya no existía, y el centro estaba destruido. Cuando finalmente miró hacia atrás y vio lo que sucedía, su corazón debió haber saltado un latido. En lugar de su gran ejército, vio solo multitudes corriendo y estandartes romanos levantándose sobre un mar de cadáveres. Fue el fin. Colapso total. 50.000 personas yacían muertas en la llanura de Magnesia. Los romanos perdieron poco más de 300. Piensen en estas cifras. No es una guerra. Es el genocidio de la casta militar de Oriente. Antíoco, el rey grande, dio vuelta a su caballo y huyó, igual que Filipo antes que él. Huyó dejando Asia a los pies de los vencedores. Todo el poder militar del imperio seleucida, reunido durante décadas, fue destruido en un día. No por una maniobra genial, no por astucia, sino simplemente por la superioridad del sistema. El orden romano molió el caos oriental. Cuando el sol comenzó a ponerse, iluminando con luz roja el campo cubierto de cadáveres de elefantes y restos de carros, quedó claro. El mundo había cambiado para siempre. Ya no había nadie que pudiera decirle no a Roma. Los legionarios, cansados, salpicados de sangre ajena de pies a cabeza, estaban parados entre las ruinas de las ambiciones ajenas. No sentían alegría. Sentían la fría satisfacción de profesionales que cumplieron un pedido complejo. Esa tarde en Magnesia murió la era del helenismo. Alejandro Magno creó este mundo, pero el legionario romano lo conquistó, lo desmembró y se lo quedó. Solo quedaba una pregunta: ¿qué hacer con los que sobrevivieron? ¿Y dónde está ese único hombre al que Roma temía de verdad? ¿Dónde está Aníbal? Silencio. Después del estruendo de Magnesia, sobre el Mediterráneo colgó un silencio ensordecedor y antinatural. No era paz, era el silencio de un cementerio. En el año 188 a.C., en la ciudad de Apamea, los legados romanos dictaron las condiciones de paz, que recordaban más a un protocolo de autopsia. Antíoco III, el ayer amo de Asia, estaba sentado y escuchaba cómo desmantelaban su imperio en partes, como el cadáver de una bestia asesinada. Los romanos no solo tomaron tierras, realizaron una castración demostrativa de una gran potencia. Imaginen este día. Los soldados romanos, metódicamente, sin emociones, queman la flota siria. Cientos de barcos, orgullo de los astilleros fenicios, se convierten en ceniza y humo negro que cubre el sol. Pero el espectáculo más terrible esperaba a los espectadores en tierra. Según las condiciones de paz, Antíoco debía destruir sus elefantes de guerra. Todos hasta el último. Los romanos no querían que nadie más tuviera esta maquinaria pesada viva. Y así, bajo la supervisión de los legionarios, los cuidadores mataban a sus mascotas. El rugido de los gigantes moribundos se alzaba sobre Apamea como un llanto fúnebre por el viejo mundo. Fue el fin de la era de las superpotencias helenísticas. El mundo construido por Alejandro Magno se derrumbó definitivamente, aplastado por la sandalia romana. Ahora el mar Mediterráneo se convirtió en un lago romano, Mare Nostrum. Nadie podía echar al agua un barco de guerra, nadie podía declarar la guerra, nadie podía cruzar la frontera sin un asentimiento de Roma. El sistema venció a la personalidad. La legión, esa máquina sin rostro pero que funciona impecablemente, molió a los genios solitarios. Pero quedaba una espina, una sombra que no dejaba dormir tranquilos a los senadores romanos. Aníbal. Incluso habiendo derrotado a sus ejércitos, incluso habiendo destruido su ciudad,
incluso habiendo humillado a sus protectores. Roma tenía miedo. Ese miedo era irracional, casi místico. Para los romanos, Aníbal no era un hombre, sino un espíritu maligno de la guerra que podía renacer de las cenizas en cualquier momento. Comenzó la caza humana más grande de la historia antigua. Aníbal huyó. Creta, Armenia, Bitinia. Vagaba por las cortes de reyesuelos, ofreciéndole sus servicios de arquitecto y estratega, construyendo nuevas ciudades y planes que no estaban destinados a cumplirse. Era como un león viejo y herido al que persigue una jauría de sabuesos jóvenes y malvados. Año 183 a.C. Lugar, Libisa, a orillas del mar de Mármara. Aquí, en los dominios del rey Prusias, encontró su último refugio el mayor enemigo de Roma. Pero Roma tiene brazos largos. Tito Quincio Flaminino, el mismo libertador de los griegos, llegó ante Prusias con una petición cortés, o mejor dicho, con una orden suave: entregar al huésped. Prusias, un monarca pequeño y cobarde, no se atrevió a negar a los nuevos amos del mundo. La casa de Aníbal fue rodeada. Imaginen esta escena. Un anciano, que ya tiene 64 años, escucha ruido afuera. Ordena a los sirvientes revisar las salidas secretas. Eran 7. Todas están bloqueadas por soldados del rey. La trampa se cerró. Aníbal comprendía que era el final. No quería dar a los romanos el placer de verlo encadenado, arrastrado por las calles de la ciudad eterna en una procesión triunfal. Quería dejar la última palabra para sí mismo. Sacó el veneno. La leyenda dice que lo guardaba en un anillo que llevó sin quitarse durante décadas. Aníbal miró el líquido, turbio y letal, y pronunció una frase llena de amarga y asesina ironía. Una frase que azotó a Roma más dolorosamente que cualquier golpe de su caballería. Liberemos finalmente a los romanos de su eterno miedo, ya que no pueden esperar la muerte de un anciano. En estas palabras hay una sentencia a los vencedores. Los llamó cobardes. Mostró que incluso poseyendo todo el mundo, Roma tiembla ante un solo hombre desarmado. Aníbal bebió el veneno. La mente táctica más grande de la humanidad se apagó en una provincia remota, traicionado por todos, pero no quebrado. El mismo año, por una extraña ironía del destino, murió también su vencedor, Escipión el africano. También en el exilio, también ofendido por una patria ingrata. Los titanes se fueron. El escenario quedó vacío. La muerte de Aníbal puso un punto final en la historia de la resistencia. Ya no hubo figuras de tal escala. Ya no hubo vengadores. El mundo se volvió simple, plano y comprensible. Está Roma, y están todos los demás: clientes, esclavos, tributarios. La geometría de la legión demostró su superioridad sobre la biología de la falange. La flexibilidad venció a la rigidez. La adaptabilidad venció al dogma. Miren hacia atrás, a este camino sangriento desde Cinocéfalos hasta Magnesia. ¿Qué vemos? Vemos el colapso de un concepto de guerra hermoso, heroico, pero obsoleto. La falange macedonia era un instrumento ideal para un mundo ideal. Pero el mundo no es ideal. En él hay colinas, nieblas, traiciones y golpes por la espalda. La legión romana fue creada precisamente para un mundo tan imperfecto. Era caótico, malvado, listo para cambiar justo bajo el fuego. Los romanos no buscaban una pelea justa, buscaban la victoria, a cualquier precio. Griegos y macedonios jugaban al ajedrez. Los romanos jugaban a los dados, pero sus dados eran de plomo. Convirtieron la guerra de un arte en una industria, de un duelo de héroes a un trabajo de frigorífico. Y precisamente por eso, construyeron un imperio que se mantuvo en pie otros 500 años. Entendieron la verdad principal. No sobrevive el que golpea más fuerte. Sobrevive el que sabe aguantar el golpe y reorganizarse mientras el oponente recupera el aliento. La historia pasó la página. La era de los reyes, soñadores y conquistadores solitarios terminó. Llegó la era de los procuradores, recaudadores de impuestos y legiones que custodian las fronteras de la civilización. La aburrida, cruel, pero eficiente era de la Pax Romana, el mundo romano. Un mundo construido sobre los huesos de los falangitas, sobre las cenizas de Cartago y Corinto, sobre los restos de los carros de Antíoco.
Comenzamos este relato con la pregunta sobre el choque de dos sistemas. Ahora saben la respuesta. La falange era un martillo. La legión se convirtió en agua que oxida el hierro, desgasta la piedra y hunde barcos. El agua siempre gana. Pero, parados sobre la tumba de Aníbal, mirando las ruinas del sueño helenístico, háganse una última pregunta. ¿Quién ganó realmente en esta gran lotería de la historia? ¿Aquel que construyó un imperio eterno a costa de su alma, convirtiéndose en una máquina de matar? ¿O aquellos que ardieron en la llama de la batalla, dejándonos leyendas sobre honor, furia y grandeza trágica? Roma obtuvo el mundo, pero los griegos y cartagineses obtuvieron la inmortalidad en nuestra memoria. ¿Y qué elegirían ustedes? ¿Una vida segura de engranaje en un sistema ideal o un destello brillante pero corto en una formación condenada? Decídanlo ustedes mismos. El juicio de la historia está cerrado.